Y si el problema no fuera sufrir, sino entender por qué estamos sufriendo, porque todos te hablan de escapar del dolor, evitar distraerse, sufrir menos, pero nadie te enseña qué hacer cuando el sufrimiento ya está acá, o sea, ya tenés el sufrimiento. Y cuando sufrimos, sentimos que algo se rompe. La energía, las ganas, la motivación, la forma en que uno se mira a sí mismo frente al espejo o que evita mirarse frente al espejo. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué yo siempre? Y yo, y yo, y yo, y yo. Y creo que en el fondo todos siempre queremos o buscamos lo mismo, sino que el dolor no haya sido al pedo. No haber sufrido por sufrir simplemente. Porque, valga la redundancia, el dolor duele. Y hay heridas que destruyen demasiado. Y no te vengo a romantizar el dolor, no te vengo a decir que, ay, sí, hay que sufrir, porque no está bueno sufrir, a nadie le gusta sufrir. Pero hay algo que entendí hace poco. Capaz que el sufrimiento no viene a destruirnos completamente. Capaz que viene a transformarnos. Capaz que viene a cambiar un poco de lo que estamos siendo y que ya no queremos ser, pero no sabemos cómo cambiarlo. Y ahí aparece el sufrimiento. Busqué la definición de qué era el sufrimiento en Google, como quieran decirle, que es una experiencia humana universal, un dolor físico, emocional o espiritual que desgasta a la persona. Y ahí pensé en algo. ¿Por qué desgasta? Porque muchas veces vivimos el sufrimiento como si fuera una carga. Una carga, algo que tenemos que llevar a todos lados todo el tiempo. Pero el sufrimiento es subjetivo y consciente. Entonces, si es subjetivo y consciente, lo podemos transformar y cambiar el punto de vista que tenemos. Y si en vez de destruirnos o desgastarnos, el sufrimiento nos pule, ahora quiero que pienses en cómo se pule algo. Hay fricciones, hay errores, pero hay paciencia, hay comprensión, porque no todo el proceso es estético todo el tiempo. Cuando están puliendo un diamante, por ejemplo, no siempre es estético pulir un diamante, pero el resultado es maravilloso, es increíble. Entonces, requiere atención. El proceso no siempre va a verse lindo. Y creo que con las personas pasa algo parecido. Y esto pasa muchísimo en las redes, por ejemplo. Vemos la vida perfecta, con seguridad, con éxito, con la parte más linda y estética de todos. Claro, mientras estamos viendo las historias, nosotros nos sentimos mal, estamos sufriendo, vamos a sentir que estamos haciendo algo mal en la vida. Pero también tenemos que entender, la gente solamente va a mostrar el lado estético. Por eso, tenemos que cambiar. En vez de verlo o hacer desde un punto de vista como víctima, debemos cambiar esta perspectiva a activistas como agentes de cambio. Porque desde chico muchas veces nos enseñan algo parecido. Equivocarte en la escuela te daba vergüenza, la ibas a pasar mal si te equivocabas. Era lo normal, por así decirlo. No ibas a hablar si no estabas 100% seguro. Si no tenías la certeza de que lo que estabas diciendo era real, no lo ibas a decir. No había que mostrar debilidad ni quedar mal frente a todos los amigos porque producía vergüenza. Y creo que ahí nace gran parte del dolor. En resistirse al dolor en vez de contrarrestarlo, o en vez de simplemente sufrir el dolor porque obviamente cuesta. Y el sufrimiento, sin un propósito, te encierra, te aísla, te desconecta, o a veces, en peores casos, te hace sentir roto. Y cuando aparece un pequeño sentido en el dolor, no dejas de sentir el dolor, pero hay un cambio, tiene un rumbo. Y capaz que ahí está la diferencia entre una persona que el sufrimiento lo destruye y una persona que a pesar de estar sufriendo actúa, porque tiene un punto de vista donde el sufrimiento es parte del cambio, porque lo importante no es quién sufre más o quién sintió más, sino que es parte del proceso y tenemos que entender o ver qué hacemos con eso. Hoy también entiendo que no todo el sufrimiento tiene un sentido y que tampoco debemos romantizar quedarnos en lugares que nos destruyen
Y hay dolores que necesitan ayuda, hablar, acompañamiento, alguien externo que nos pueda enderezar quizás un poco, porque no lo vamos a vencer solo viendo videos. Porque muchas veces el dolor deja de ser sufrimiento cuando lo convertimos en crecimiento, cuando entendemos que el sufrimiento es una tarea a realizar, es parte del proceso de crecer. Y entre más le pasemos por al lado, entre más lo esquivemos, va a ser peor porque en el futuro va a doler el triple. Y el momento para ser un agente de cambio, aunque sea la más mínima cosa, es hoy. Doblá esa remera, ordená tu pieza, lo que sea. Cualquiera sea la situación, hay que mejorar. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, no te voy a decir el cliché o el famoso todo pasa por algo o vendrán tiempos mejores o cualquier frase pedorra de Instagram. Pero lo que sí te voy a decir es que capaz el sufrimiento no vino a romperte, sino que vino a hacerte conocer cosas de vos mismo que todavía no tenías idea que podías superar, porque al final las personas más fuertes no son las que no sufren, sino que las que mientras están sufriendo siguen creciendo. Hay filosofías como la estoica, por ejemplo, que habla demasiado de esto, o conceptos de la logoterapia misma, que es la que utiliza Frank en El hombre en búsqueda de sentido. Hoy solamente te quiero decir que confíes en el proceso. Y para cerrar esto, quiero que entiendas que encontrar una razón para seguir incluso con el dolor te va a dar una sensación satisfactoria. Importa más el por qué, porque cuando encontrás un por qué, sos capaz de superar cualquier cómo. Deja de ser válido el cómo y solamente empezás a hacer. Gracias por acompañarme en el proceso.